Dios le bendiga, chicos. Dios le bendiga. ¿Cómo le fue la semana? Cuéntenme. ¿Cómo le fue la semana? Yo quiero que alguien me diga una experiencia que haya tenido en esta semana. Por ejemplo, que le haya ido, una situación. ¿Quién se anima a decirme algo que le ha pasado en esta semana, una situación donde Dios ha actuado en su vida de una manera poderosa, perdón? Nadie. O sea, que Dios no ha hecho nada en esta semana por nadie. ¿Quién? ¿Quién? Bienvenida. Ok, ahora sí. Sucede que este semestre yo estoy dando una de mis materias más fuertes, que es investigación literaria. Y yo había pasado el semestre entero, leí y no encontraba tema. Y tuve que cambiar la obra que había escogido porque no encontraba tema. Leí la segunda novela, tampoco encontraba tema. Y yo, Dios mío, el martes en mi clase había que presentar el borrador del trabajo completo. Y yo, ay Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo le voy a decir a esa mujer? Yo me pasé el día entero pensando en esto. Porque yo todavía no tenía ni siquiera tema y yo había leído 2 obras ya. Entonces nada, yo le dije a la profesora, eso mismo, profe, yo no sé qué yo voy a hacer. Yo he leído de todo, yo leí narratología, leí los cuentos que había escogido primero, leí la novela y todavía no tengo tema. Pues sucede que como caído del cielo, yo encontré esta semana unos apuntes de un trabajo que yo estaba haciendo una vez y no terminé nunca. Entonces, o sea, esos trabajos me dieron la luz que yo necesitaba para mi tema. Ya el martes yo voy a poder entregar mi trabajo final. Muy bien. Ahora, una pregunta te quiero hacer. ¿Sí? En el momento donde tú no encontrabas, o sea, qué hacer, el borrador y todo eso, ¿te sentiste un poquito como agobiada? Desesperada con letra O mayúscula. sea, que quiere decir que tu gozo se apagó un poquito. Mucho, de Ok. hecho. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Nadie más? Amén. Pues estamos llevando una serie. ¿Quién me puede decir el nombre de la serie? Nadie se lo sabe tampoco el nombre de la serie que estamos llevando. Las cartas de Pablo. Ok, excelente. Y para introducir un poquito, para las personas que no vinieron las semanas pasadas, estamos hablando sobre las cartas de Pablo, que son ¿cuántas? 13 cartas de Pablo. Y Yamel introdujo la serie diciendo que, hablando de Pablo, hablando de quién él era, de cómo él se desarrolló, cómo él llegó a los pies del Señor, quién era él antes y quién fue Pablo después de haber conocido a Cristo. Y mi hermano Eduardo estuvo hablando la semana pasada de las primeras 3 cartas, que son ¿cuáles? Las primeras 3 cartas. Romanos, no, Hechos, no. Primera, segunda de Corintios y la última. Ok, y Gálatas. Exacto. Hoy Jessica y yo vamos a estar hablando de las siguientes cartas que siguen. De una manera introducir para que ustedes sepan, vamos a estar hablando de Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Entonces yo le voy a, todas las esencias. Entonces yo le voy a dejar a mi hermana Jessica, que tiene la primera parte. Dios le bendiga. Bueno, a mí me toca Efesios. Dice, Pablo escribió, ¿todos tienen su folleto? No, vamos a esperar. Vamos a esperar a que tengan su folleto. Como Alberto decía, a nosotros hoy nos toca hablar de las 4 cartas de Pablo que siguen, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Ya, todos lo tienen. Alberto, ¿tú quieres seguir hablando? Vamos a ser pacientes, esperar ahí que le den para que podamos llenar. Vamos a seguir trabajando con el material. Amén. Tranquila. Ya.
Ok. Entonces, Ay, que estamos en el espíritu, señores. Esto es así. empezamos. Efesios. Pablo escribió esta epístola a las iglesias de Éfeso, mientras estaba preso en Roma. La situación de esta carta es la siguiente. A pesar de que Pablo estaba en la cárcel, era más como un arresto domiciliario. Bueno, podemos decir que en este tiempo se le llama arresto domiciliario a una persona que está preso en su casa, lo que le permite recibir visitas. Antes, una persona que estaba arrestada o un arresto domiciliario era aquella que podía recibir visitas. Pablo había recibido un informe de Epafras sobre varias congregaciones. Una de los responsables, representantes era Pablo, de Pablo, Tíquico, natural de Éfeso. Estaba a punto de salir de Roma para Éfeso. Pablo envió con él 3 cartas, las cuales son Colosenses, Filemón y Efesios. O sea, Pablo, a pesar de que estaba preso, nunca se descuidó de sus ocupaciones. Él siempre estaba al pendiente de las cosas que pasaban con sus congregaciones que él tenía a cargo. Pablo comenzó la iglesia de Éfeso de camino a su casa, en su segundo viaje misionero. Él solo permaneció un breve tiempo. Sin embargo, en su tercer viaje misionero, se quedó en Éfeso más de 3 años. Podemos ver en Hechos 23. Éfeso fue el eje de una gran provincia. Su borde contenía 236 comunidades independientes. Aunque Pablo pasó su tiempo en Éfeso, el evangelio se extendió rápidamente a las comunidades de los alrededores. El propósito de esta carta fue especialmente destinada para circulación general y no se ocupa de una eventualidades de iglesias particulares. Pablo usa esta carta para explicar el compañerismo que los cristianos han de tener dentro de la iglesia. Aunque la mayoría de los grandes temas paulinos se reflejan en las epístolas, su tema principal es la unidad de los creyentes, que viene a través de Cristo. Pablo se enfoca en sus cartas en que la unidad permanezca siempre en las iglesias y que el Señor siempre sea el centro del ministerio apostólico, se puede decir, y que siempre sea el centro de cada uno de nosotros. Esta unidad incluye no solo a las iglesias, sino también incluyen a toda la creación a finales de los tiempos. Ahora vamos a Filipenses. Pablo escribió esta epístola a las iglesias de Filipo mientras estaba preso, encarcelado en Roma. Filipenses parece ser independiente de otras epístolas que Pablo escribió desde la prisión. Efesios, Colosenses y Filemón ya que se llevó por un mensajero diferente. O sea, esta carta fue llevada por una persona que no fue la que llevó Efesios, ni Colosenses, ni Filemón,
las 3 cartas que él envió con Epafrodito. La situación de esto es, mientras estaba en prisión, la iglesia de Filipo envió un mensajero, Epafrodito, a Pablo con un regalo. Epafrodito también fue enviado a ministrar a las necesidades de Pablo y sin duda trajo noticia del progreso de las iglesias. Durante el curso de su ministerio, Epafrodito se enfermó gravemente y casi murió. Cuando él se puso mejor, se fue a casa y Pablo envió con él esta epístola. Podemos ver que esta carta o epístola, Pablo, o sea, estas personas de Filipo, lo enviaron a él para saber de Pablo, o sea, para llevarle buenas noticias y a orar con Pablo por la necesidad que estaba pasando, que era muy fuerte estar encarcelado. Podemos ver que Pablo no mandó un boche a ellos, sino que Pablo mandó una carta de agradecimiento, de aliento, de regocijo. Aunque Pablo estaba preso, él le mandaba a decir a esas personas que no estén tristes, sino que se regocijen. Eso lo podemos ver en Filipenses 4:4. De todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias, Filipenses se destaca como la más personal. Pablo no tenía palabras afiliadas de reproche, solo de aliento. Esta epístola grita alegría para el lector, a pesar de que Pablo está en cadenas y algunos están predicando el evangelio con malos motivos. Él todavía está lleno de alegría. Él quiere que los filipenses también se llenen de alegría, no importando qué. Podemos ver que en las otras cartas o las otras epístolas que él manda, siempre es para dar un boche o corregir algo. Esta no. Esta fue para alentar a esas personas y para agradecer, podríamos decir, por la persona que mandaron a orar por él. Ahora los dejo con Pacheco. Ok, continuamos. Vamos a recapitular. Tenemos que Pablo en Efesios tuvo muy poco tiempo en su primer viaje cuando formó la iglesia. Eso quiere decir que esa iglesia no tuvo como mucho la vista de Pablo durante su primer viaje o durante que la fundó, porque él duró poquito. O sea, él fue, fundó la iglesia y se fue. Luego, Pablo se ve obligado a hacer un otro viaje a Éfesos, y ahí se queda por mucho tiempo. Eso quiere decir, puede ser que Éfeso estaba pasando por muchísimas situaciones, porque vemos que aquí dice que él duró 3 años en Hechos 23, y que luego de haber durado 3 años, entonces Éfeso se convierte en el eje de una gran provincia. O sea, más o menos era una provincia donde se movían muchas cosas. Era como el centro de eso. Entonces tenemos que la primera rayita, ¿alguien se quedó? Está todo el mundo está completo. Ok. Entonces, vemos también Filipenses, que Filipenses, Pablo la ve como, la manda de una manera independiente. O sea, manda esta carta de una manera independiente. Pero algo que resaltar en Efesios es que esta es una epístola. ¿Por qué? Porque se leyó generalmente, o sea, fue algo que circuló. Tuvo mucha circulación. Es la diferencia entre una epístola y una carta. Estuvo hablando Yamel, sino que me corrija si no es así. Ok. Entonces, vamos a seguir hablando de Colosenses. Vamos a pasar a la siguiente página. Dice, Pablo escribió esta epístola a la iglesia en Colosas mientras estaba encarcelado en Roma. No hay ningún registro
en Hechos o en o en otra parte. Recuerden que Hechos es donde está escrito todos esos viajes de Pablo, donde fue, las iglesias que fundó, las ciudades que formó. Entonces, en Hechos no aparece como registro, mucho registro de lo que es Colosenses. Entonces dice de la creación, pongan en la rayita creación de esta iglesia. A pesar de que era de 100 de kilómetros de Éfeso, Colosa fue probablemente evangelizado durante estancias prolongadas de Pablo. O sea, quiere decir que Pablo viajaba, o sea, a pesar de que estaba un poquito lejos de Éfeso, él viajaba siempre. Hechos 19:10, lo podemos ver. Se dice, o sea, se cree, no hay nada histórico que hable mucho de Colosenses, pero se dice que aparte de Pablo, la segunda persona que fundó también esta iglesia junto con él fue Epafras, porque él era nativo de ese lugar, a pesar de que Epafras se convirtió en la iglesia de Éfeso. Ahí fue donde él conoció a Jesucristo. Él era nativo de esa ciudad, por eso entiendo de que él fundó junto con Pablo esta iglesia y estuvo al frente de ella. La situación que había en Colosenses. Como se mencionó anteriormente, Éfeso, o sea, en Éfeso, la situación de Éfeso, la llegada de Epafras a Roma trajo a Pablo noticias acerca de muchas iglesias. Al parecer, Colosa tenía algunos maestros heréticos. Pongan en la rayita heréticos. Aunque es difícil determinar con certeza, la herejía de Colosa contaba con 3 elementos. A. Elemento judío, legalismo. Cumplía con los días santos. B. Elemento pagano, el gnosticismo temprano. La creencia de que todas las cosas físicas eran malas, la salvación llegó a través del conocimiento, la adoración de muchos dioses. C. Elemento cristiano. En realidad era más como una máscara en vez de ser un elemento de verdad. Esta herejía no negó a Cristo, sino la destronó. Wikipedia, en la definición de Wikipedia encontramos que gnosticismo, con G adelante, es un conjunto de corrientes sincréticas, filosófico religiosas que llegaron a mestizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio en los intelectuales cristianos. En efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque el más significativo pensamiento gnóstico, es que está muy chiquita, se alcanzó como una rama heterodoxa del cristianismo primitivo. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. O sea, que el gnosticismo era como una creencia, se podría decir que ellos la veían como cristiana, se podría decir, entre máscara, pero no era realmente cristiana, sino era una práctica pagana, donde ellos decían que eso era más importante o más poderoso que lo que Jesucristo había hecho en sus vidas. Propósito. Pablo escribió los Colosenses para A. Expresar su interés en la iglesia.
B, para advertirles en contra de volver a sus viejas costumbres. Y C, para refutar, esta es la palabra, la supuesta herejía de Colosas. O sea, que podemos decir que Colosas era un pueblo muy pagano, donde había muchas personas que le gustaban practicar ciertas prácticas que no eran, valga la redundancia, que no eran muy aceptadas que no eran aceptadas por Dios. Entonces, seguimos con Tesalonicenses. Pablo escribió esta epístola a la iglesia en Tesalonia, de la ciudad de Corintio. O sea, Tesalonia era la capital de Macedonia, que estaba en Roma. Y mientras él estaba en Corintio, eso es lo que quiere decir, escribió esta carta. Mientras él estaba en Corintio, escribió los tesalonicenses. Situación de los tesalonicenses, perdón. Timoteo volvió de Tesalónica a Corintio con un informe, la palabra informe en la rayita, acerca de su fe y el amor. Eso se ve en Primera de Tesalonicenses 3:6. El informe de Timoteo concluía con lo siguiente. A, lo bien que la iglesia estaba de pie a pesar de la persecución. La rayita va persecución. B, que había algunas personas en la iglesia tratando de socavar la autoridad de Pablo, la reputación y la sinceridad que había en ese lugar. C, que la iglesia estaba confundida acerca de lo que pasaba con los muertos, o sea, acerca de lo que pasaba con los muertos. Y D, exacto, que algunas áreas de su vida moral necesitaban mejoras. O sea, eso fue lo que lo que Timoteo le fue a decir a Pablo, todas estas situaciones que habían. Y la que más me llama la atención era que dentro del pueblo estaban como mucha gente hablando de la reputación de Pablo, de que si él era, de la sinceridad, de la autoridad que él tenía. Y entonces me imagino que había mucha gente como ahí, como hablando y criticando y eso. Entonces, Timoteo, cuando fue a aquel lugar, se dio cuenta de estas situaciones. El propósito. En respuesta del informe de Timoteo, Pablo buscó, o sea, fue lo que contestó, agradecer a Dios por la salud de las iglesias. De la iglesia, perdón, en singular. Agradecer. Argumentar en contra de aquellos que trataron de socavar su trabajo, lo que él había hecho en aquel lugar. Y C, sugerir algunas formas específicas en la iglesia, o sea, en que la iglesia podía vivir una vida mejor. Eso fue lo que Pablo, al conocer la situación que Timoteo le había llevado a donde él estaba, entonces escribe y le dice, y ese es el propósito que encierra todo el libro de Tesalonicenses. Ok, entonces yo quiero hablar un poquito de Filipenses, que fue uno de los libros que más me llamó a la atención. Y Jessica explicaba en Tesalonicenses que el propósito principal que Pablo tenía al escribir Tesalonicenses era el gozo de los hermanos. O sea, ese es el propósito principal que Pablo tenía. Y a pesar de que Pablo estaba en una situación difícil, humanamente hablando, ¿cuál era la situación de Pablo? Estaba preso. ¿Y dónde estaba preso? Ok. Les exhorta a los filipenses que se gocen. Y yo me puse a pensar lo difícil que era para Pablo estando en una situación
como la que estaba, exhortarle a otra gente, oye, gózate, diviértete, cambia la tristeza que tiene. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida has tenido que decirle a otra persona que se anime, exhortar a otra persona que se anime, estando tú en una situación difícil? Sí, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, exacto. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados. Aunque nosotros tenemos una situación difícil, ver a nuestro hermano que está a nuestro lado, que amamos, decirle, oye, olvidarte quizás, se podría decir, de la situación que tú tienes y animar a ese hermano a que continúe y a que esa tristeza que tiene por la situación en la que está, de una manera se pueda achicar un poquito. Entonces, Pablo les dice, la condición mía no debe ser motivo para que ustedes estén tristes. Al contrario, deben de regocijarse para que ese gozo y gentileza sea conocido por todos. Eso lo podemos ver en Filipenses 4, del 4 al 5. O sea, la razón de que Pablo, yo me puse a preguntarme, pero ¿por qué Pablo en todas las epístolas no le dicen tanto ni en Colosenses, ni en Gálatas, ni en Romanos? Le dice a su pueblo, por ejemplo, que se gocen, que se animen, que se diviertan. Y yo decía, ven acá, ¿por qué Pablo le exhorta a ellos que se gocen, que sean alegres? Porque se ve que aquí, en esta carta, Pablo, a pesar de que lo hace, como decía Jessica, de una manera independiente, no manda tres cartas juntas como lo hizo anteriormente, la manda separada y la manda con alguien o con un mensajero que era especial, tanto para la iglesia de los filipenses como para él. Le dice, gócense y anímense. Entonces, era porque entre Pablo y las personas que estaban en Filipos, había mucha coinonía, o sea, ellos estaban, o sea, tenían mucho amor, tanto uno como el otro. De hecho, se describe de que esos hermanos, mientras Pablo está preso, le mandan un regalo con este mensajero. Entonces, me parece que ellos estaban un poquito tristes por la situación por la que Pablo estaba pasando. Y eso lo tenía un poquito así, porque ellos amaban a Pablo. O sea, era una relación, se podría decir, un poquito más especial que la que tenía Pablo con las otras iglesias, con los otros lugares, con las otras provincias. Entonces, eso tenía a este pueblo un poquito como triste por la situación que Pablo estaba pasando. Entonces, él le dice, el motivo de que yo esté en esta situación no debe de ser de tristeza, porque ustedes son una iglesia ejemplar, una iglesia que está llena de gozo. En vez de decirle no, porque ustedes tienen que, como decía Jessica anteriormente, que ustedes echarle un boche, le dijo, no, ustedes no estén así, ustedes gócense, alégrense. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces una situación que hay en tu vida te ha robado el gozo? ¿Te ha robado la alegría que hay en tu vida? Muchísimas veces. Esas situaciones pueden ser un examen final que te está preocupando. Te está preocupando mucho porque todavía no concibe la información y no sabes si ese día vas a pasar el examen y te lo van a aprobar, o vas a pasar de curso, o vas a pasar al siguiente nivel. Eso te preocupa, eso me preocupa. Eso preocupa quizás a Jessica, que está a mi lado. Puede ser también un proyecto en el trabajo. Te mandaron a hacer un proyecto y de repente no tienes por dónde comenzar y eso te está preocupando. O puede ser también una condición de alguien que amas, como pasaba con Pablo y esta iglesia. Eso puede robar tu gozo. Pero déjame decirte que esta situación no debe ser motivo para que tu gozo se borre. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Él es quien hace que nuestro gozo esté constante. Y si nosotros depositamos esas situaciones que hay en nuestra vida en la mano del Señor, no tenemos por qué estar tristes. Sé que en el momento es difícil tú pensar de que Dios está ahí, pero lo que Dios quiere que tú sepas en esta noche es que la situación difícil, Él está y Él quiere ayudarte en esa situación.
Él quiere que tú le des la oportunidad de él entrar a esa situación y resolver la situación según sea su voluntad. Entonces, esa situación, como en la iglesia de Filipenses, que estaban así, Pablo le dice que eso no sea motivo de que tu gozo se borre, porque tú siempre has sido una iglesia gozosa. Oye, levántate, regocíjate, gózate, porque yo sé que ese gozo va a ser de ejemplo a otros de los que están alrededor tuyo. Y eso el Señor te dice en esta noche, que esa situación se la entregues a Él, porque Él es el único que puede resolverla. Y que no te preocupes. Dice Pablo en el versículo 6 le dice a la iglesia de los tesalonicenses, de Tesalonicenses 4, le dice: por nada se estén afanosos. No, pues, dice, por nada esté afanoso, sino que le entreguemos a Dios esos problemas confiando en que Él lo va a solucionar. Entonces, Dios te dice, entrégame esos problemas y gózate, porque yo soy el gozo. Dios te bendiga. Ahora quiero orar. Jessica y yo vamos a orar por ustedes. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces las situaciones en nuestra vida nos agobian, nos roban la felicidad, nos roban el gozo, Señor. Padre, tú diciéndonos siempre que siempre no debe de cesar en nuestra boca las alabanzas, Señor, que entremos a tu casa, Señor, con acción de gracia y a tus atrios, Señor, con alabanza, a pesar de que sabemos, Señor, que tú eres, Señor, el gozo, que tú eres la felicidad, Padre. Muchas veces las situaciones, Señor, nos desconcentran y nos quitan esa felicidad que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en que cuando estemos en esa situación, que estemos tristes, decir, Señor, que tú eres la solución a nuestros problemas, Señor, y que podamos descansar en ti, Señor. Que podamos, Señor, darte esos problemas, Señor, y dejar que tú actúes en ellos, Señor. Padre, y que en ese momento podamos verdaderamente estar felices y estar gozosos, Señor, porque creemos y confiamos en que tú no vas a dar la solución, Señor Jesús. Gracias por cada joven, Padre. Te presento sus situaciones, Señor. Padre, que tú seas, Señor, el centro de sus vidas. Que tú seas, Señor, el centro de nuestra vida, de mi vida, Señor, de la vida de Jessica, Padre. Que tú seas, Señor, el que cada día, Señor, nos haga entender que en ti es que debemos de depositar, Señor, nuestras atribulaciones, Señor, y descansar y gozarnos, Señor Jesús. Que así que como esta iglesia de Filipenses, Señor, era una iglesia gozosa, Señor. Era una iglesia, Señor, que el mismo Pablo, Señor, se regocijaba y le daba gracias a Dios de ver este pueblo, Señor, tan unido, tan gozoso, Señor. Así mismo nosotros, Señor, podamos mostrarles a otros, Señor, que tú eres la felicidad, que tú eres el gozo, Señor, y que desde que te conocimos, Padre, nuestro lamento fue cambiado en baile. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén.